Tan lejos de Terra, la luz del Astronomicon era poco más que un punto de iluminación distante. La franja oriental era el extremo más alejado de la luz del emperador, suficiente para guiar una nave, pero no mucho más. La luz de la diformidad, que se arremolinaba más allá de la ampolla segmentada del cristaloformo en la que se reclinaba Tolvan, era un torbellino de colores innombrables y emociones representadas sin luz. Una ventana a la locura para la mayoría de los mortales, algo cotidiano para un navegante. Tolvan había navegado en el segmentum solar, donde el resplandor del Astronomicon era tan cegador, tan puro, que podía dirigir el rumbo de una nave incluso con el tercer ojo oculto. Y por muchas veces que los novatores de la casa recordaran a Tolvan que era un honor ser destinado a ultramar, el deber actual no se parecía mucho a un honor. El Shendao era una nave vieja, incluso para los estándares del imperio, donde las naves podían servir durante decenas de miles de años. Sus huesos estaban cansados, gemían y crujían con cada maniobra. Su alma era cascarrabias, su casco estaba picado por los microimpactos de milenios de polvo transportado por los vientos celestiales. Las flotas de ultramar contaban con muchas naves grandes y nobles, pero el Shendao no era una de ellas. Era un transportador de cadáveres, un enorme transbordador con 100 bodegas abovedadas llenas de muertos, apilados en crioalmacenes refrigerados. En la guerra contra el ejército de los nacidos de la sangre del señor demonio habían muerto miles de millones de personas, hombres y mujeres de la Auxilia Defensa, civiles y adeptus astartes. Los marines espaciales serían enterrados en Macrash, y algunos de los muertos mortales habían sido devueltos a las criptas de sus antepasados, pero muchos otros no tenían quien los reclamara. Esos cuerpos viajaron por el camino de los cadáveres hasta Naquilla. El mundo de los cementerios se encontraba más allá del límite del espacio ultramarino, al otro lado de la frontera liminal que separaba a los vivos de los muertos. Una antigua superstición del entremedio y el medio, pero que el paso de los milenios no ha conseguido borrar. La disformidad estaba agitada tras el final de la guerra, y Tolvan tenía que aferrarse a la luz del Astronomicon. Viciosos remolinos de ira rojo-púrpura rugían con fuerza contra bancos de pena gris, y los velos de desesperanza amarillo enfermizo lo impregnaban todo. Tolvan ignoró las torrentes de rostros llorosos que se formaban y disipaban en el vacío. Todos eran fantasmas, pero no por ello menos poderosos. Sus dedos de araña recorrían los diales de latón y las palancas reostáticas de su efémeris, que es una tabla de valores que da posiciones de los objetos astronómicos en el cielo en un momento o momentos dados. Podemos pensar que hace lo mismo en el espacio, enviando correcciones de rumbo al capitán Matang en el puente. El salto desde el punto Mandenweile-Kalf hasta Naquilla fue relativamente corto, pero aún así requirió su total concentración. Perderse en la disformidad a bordo de una nave llena de cadáveres tenía toda la pinta de ser una historia de miedo contada alrededor de hogueras a fuego lento, y Tolvan no deseaba formar parte de semejante historia. Exhaló despacio, golpeando suavemente la efémeris. Maldijo al oír un silbido de aire a presión. Alguien había entrado en su espacio privado. Una grosera intrusión en circunstancias normales y una violación de los protocolos básicos de seguridad durante el tránsito disforme. El frío llenó la ampolla del navegante y la piel desnuda de los brazos de Tolvan se frunció hasta ponerse de gallina. Su aliento se empañó al oír una pisada detrás de él. No se atrevió a apartar la mirada de la vorágine caleidoscópica que había más allá. «Quien quiera que seas, lárgate», le espetó Tolvan. «No tienes nada que hacer aquí». «Ahí es donde te equivocas», dijo el intruso con la cadencia sonora de un marine espacial.
Tolban conocía a 3 ultramarines a bordo del Shandao, pero este no era uno de ellos. ¿Quién es usted? No reconozco tu voz. Un pesado guantelete se posó sobre el hombro de Tolban, que sintió una fuerza capaz de partirlo en 2. La superficie metálica brillaba como mercurio atrapado en cristal y estaba cubierta de escarcha, como si su portador hubiera salido de las profundidades de un glaciar o de una criogenia. Me llamo Honsu, dijo la voz a su oído. El negro era el color predominante en el puente del Shandao, como correspondía a su papel de transportador de muertos. Las paredes arqueadas eran de hierro negro y las luces suspendidas sobre los fosos de la tripulación se mantenían tenues. Incluso los hololitos y las pizarras se mantenían en su ajuste más bajo. La larga lévita de la capitana Matang era negra y llevaba el pelo corto teñido a juego. Una faja negra le cruzaba el pecho en diagonal, con un único mechón azul cobalto en el hombro. Su piel tenía la palidez cenicienta habitual de quienes pasan la mayor parte de su vida a bordo de naves estelares. El viaje a Naquilla estaba a punto de terminar y Matang estaba agradecida por ello. Los viajes funerarios del Shandao se hacían por rutas periféricas, las llamadas ruta de los cadáveres, a veces llamadas naves de la mala suerte. Otros navegantes estelares rehuían de tales naves y no estaban dispuestos a compartir el vacío con los muertos. Matang no los culpaba, pero disfrutaba de la tranquilidad de las rutas de los cadáveres. Ni siquiera los clanes de saqueadores que se escondían en las entrañas de los asteroides huecos se atrevían a atacar tales naves. «Señora», dijo su maestro de astrogación. «Sí, maestro Senaf», preguntó ella. «¿Hay algún problema?» «No estoy seguro», respondió Senaf. «Probablemente no sea nada, pero estoy recibiendo correcciones de rumbo del navegante Tolban que nos está desviando de nuestra ruta prescrita». «A mi estación», dijo Matang, desplegando la pizarra de datos desde el lado de su trono de mando. Una distorsión en espiral llenó la pizarra hasta que las líneas elípticas que representaban el rumbo de Shandao se enfocaron. El camino de los cadáveres era un camino predecible, que ella había recorrido muchas veces, pero lo que veía tenía poco sentido. ¿A qué demonios está jugando Tolban?, se preguntó. Quizá piense que ha encontrado un atajo, sugirió Senaf. Ya sabe cómo es. Matang negó con la cabeza. No, esto no nos acercará a la estación de Naquillan Lich. Un gemido de metal resonó en el puente. La deformación de la superestructura de la nave protestando por el rápido cambio de dirección. «Estamos cambiando de rumbo, capitán», dijo Senaf. «Nos dirigimos a 139 Vector Theta Prime». Matang agarró los reposabrazos de su trono. «Contraorden, volvamos a nuestro rumbo». «Negativo, capitán», dijo Senaf, desplazándose hacia abajo a través de los comandos de astrogación. «Las alteraciones de rumbo están prefijadas con anulaciones nobilite. Ni siquiera puedo apagar los motores disformes para una traslación de emergencia». Matang abrió un enlace de Vox con el navegante. «Señor Tolban, ¿podría explicarme dónde demonios lleva mi nave?» Un chirriante silbido de estática crepitó desde el transmisor. El navegante no respondió, pero Matang pudo oír una respiración. «¿Señor Tolban?» Entonces tú eres Matang, dijo una voz ronca que sonaba como barras de metal oxidado rechinando entre sí. Capitana Matang. No tengo mucho que ver con títulos elegantes. «¿Quién es usted y qué ha hecho con el navegante Tolban?», preguntó Matang, haciendo un gesto al equipo de seguridad del puente para que se acercara. 5 hombres armados, equipados con lanzabalas de baja velocidad, no eran suficientes para enfrentarse a la amenaza que ella creía que se había ocultado al bordo del Shandao. Soy Honsu, y su pequeño navegante sigue vivo.
ahora, dijo la voz. pero no lo estará mucho más si no obedeces. Adelante, mátalo, dijo Matang. He recorrido esta ruta lo suficiente como para no necesitar un navegante. Tú y yo sabemos que eso es mentira. Dijo Honsou. Estamos en la disformidad, y si mato al maestro Tolban, tu nave estará perdida para siempre. Yo puedo sobrevivir aquí, pero tú y tu tripulación no. Tal vez ese es un riesgo que estoy dispuesta a correr, Tal vez. permitió Honsou. Supongo que ya veremos, ¿no? ¿A dónde llevas mi nave? No vamos a su mundo de cenizas, capitana. Estamos haciendo una distracción. ¿Una distracción? Sí, ahora que Ankara ha sido destruido, Ultramar se ha vuelto demasiado aburrido para mi gusto. Matang silenció el box y se volvió hacia sus hombres de armas. Alerta al hermano Aboram y a su escuadrón, ordenó. Tenemos un guerrero de hierro a bordo. El box se apagó y Honsou supo que la capitana ordenaría a sus fuerzas de seguridad que acudiera a la sala del navegante. Había visto las naves funerarias saliendo de Highside y supuso que probablemente solo habría un puñado de ultramarines a bordo. 3 o 4 lo más probable, seguramente no más de 5. Amboram te matará, dijo el acobardado navegante. Por la cara de Tolban corrían gotas de sudor, pero aún no había apartado la mirada de la luz disforme que lamía la superficie de la cúpula. Amboram, ¿quién es? Preguntó Honsou. Un zángano de seguridad con cabeza de losa. Es de los ultramarines, dijo Tolban. Puedo matar a uno de los lamebotas de carga fácilmente. Tolban gruñó divertido. No está solo. Le acompañan 2 de sus hermanos de batalla. Excelente. Así que son 3. Dijo Honsou. Me preguntaba cuántos ultramarines había a bordo. 1, 3. No importa. Pronto estarán todos muertos. El navegante gimió y Honsou se rió de su horror por haber caído en una estratagema tan elemental. Tolban apartó por fin la mirada del miasma hirviente de la disformidad, pero Honsou apretó la palma de su mano de plata reluciente contra el cráneo afeitado del hombre. Mantén ese desagradable tercer ojo tuyo apuntando a donde debe estar. Dijo Honsou. Ahí fuera. Sintió que el navegante forcejeaba bajo su agarre, valiente pero inútil. Era débil incluso para un mortal, y no podía esperar romper el agarre de Honsou. El hermano Midon tomó la izquierda, el hermano Silozón la derecha. Amboram se detuvo ante la entrada acodada del compartimiento del navegante. Cada escuadrón del capítulo se turnaba para escoltar a los muertos hasta Naquila, pero ninguno de ellos disfrutaba con la tarea. No cuando aún quedaban enemigos que expulsar de ultramar. Ahora uno de esos enemigos se había revelado, y Amboram tenía la oportunidad de devolver el golpe. Había luchado en los 4 valles y había derramado su ración de sangre traidora, pero esta era la oportunidad de matar a Honsou, el asesino de Tarsis Ultra y perdición de los ultramarines. Midon colocó la carga de ruptura en la puerta. No le importaba si la puerta estaba cerrada o no. La carga les daría preciosas fracciones de segundo para derribar al guerrero de hierro. Amboram no había hecho promesas sobre la supervivencia de Tolban, pero el capitán Matang confiaba en que podría descifrar los códigos nobilitas que la mantenían alejada de los controles de los impulsores factoriales, haciendo irrelevante la supervivencia del navegante. Amboram levantó 3 dedos. 2, 1. Cerró el puño. La carga de ruptura detonó en un estruendo sordo, lanzando la puerta contra las paredes del estrecho compartimento interior.
El pasillo se llenó de humo y se activaron los sistemas de extinción de incendios. Los gases que agotaban el oxígeno salían de las tuberías superiores en nubes blancas y ondulantes. Silozón se dio la vuelta y apretó el gatillo 2 veces seguidas. El compartimento del navegante se llenó de una tormenta de fragmentos metálicos. Los proyectiles normales atravesarían la cúpula de Crystal Flex, así que Silozón había cargado proyectiles Tempest. Midon atravesó la puerta, encorvado y con un Volter pegado al hombro, la clásica postura de asalto. Se topó con un sólido muro de placas de combate. El guerrero de hierro estaba de espalda a ellos, impasible ante la tormenta de fragmentos al rojo vivo incrustados en su armadura. Un codazo se estrelló contra la placa facial de Midon, lanzándolo hacia atrás con el cuello roto. Honsou se volvió y empujó al maestro Tolvan ante él. Silozón levantó su Volter, pero se puso rígido al mirar directamente al tercer ojo descubierto del navegante. Amboran oyó el estrangulado grito de horror del guerrero mientras miraba fijamente al abismo que había dentro del ojo del navegante. Honsou soltó a Tolvan y cargó directamente contra él, con su brazo de acero brillante levantado ante él. Amboran preparó su pie trasero y asestó 3 rápidos disparos al guerrero de hierro. Los 2 primeros impactaron en su brazo levantado, el tercero en la maltrecha gorguera del traidor. Honsou se tambaleó, pero increíblemente no se detuvo. Su brazo debería haber sido un muñón ensangrentado de carne y huesos desollados, pero en el instante anterior a que el guerrero de hierro se abalanzara sobre él, Amboran vio que estaba completamente intacto. Los 2 marines espaciales chocaron entre sí con el sonido de un mazo golpeando acero. El puño de Honsou crujió contra el yelmo de Amboran. Este rodó con un golpe y estrelló su culata de su Volter contra el cráneo nudoso de Honsou. Metal contra metal, y Amboran bloqueó otra serie de golpes salvajes. Demasiado cerca para que funcionara el Volter. Estampó un puñetazo en la cara de Honsou. La sangre salpicó las paredes mientras se lanzaban de un lado a otro del pasillo lleno de humo, dando puñetazos y forcejeando, buscando cada uno una abertura. Enganchó el brazo bajo el de Honsou y casi lo levantó de la cubierta con un rugido de odio. Embistió a Honsou contra el mamparo opuesto y le propinó un cabezazo atronador en el cráneo. El metal y el hueso se hicieron añicos. Honsou le escupió la sangre en la cara con una mueca de desprecio. Tendrás que pegar más fuerte. Siseó. ¡Contacto!, gritó Senaf. Tengo un contacto desconocido. Dame un rumbo, exigió Matang, caminando a grandes zancadas desde el trono de mando hasta el trazador del maestro de astrogación. Adelante y acercándose rápidamente. ¿Qué es? Desconocido. ¿Uno de los nuestros? Desconocido. Pues averígualo, maldita sea. Honsou clavó una rodilla en el costado de su oponente. Le siguió un codazo contundente. El ultramarine se tambaleó, con la armadura rota por la fuerza del golpe. Honsou se lanzó a través del pasillo para recuperar el arma del primer guerrero ultramarine que había matado. Recogió el Volter del muerto y disparó una ráfaga de 3 tiros. Sus proyectiles detonaron entre las paredes. Apenas se dio cuenta de que había errado el tiro. Vio a Amboran a través del humo de la extinción, con un Volter apuntándole directamente a los ojos. Eres rápido, dijo el ultramarín. pero yo soy más rápido. Antes de que pudiera apretar el gatillo, el Shendao se sacudió bajo la fuerza de un tremendo impacto. Sonaron las sirenas de alarma y las luces de advertencia bañaron el pasillo con un resplandor rojo sangre. El corredor se tambaleó hacia un lado, formando un ángulo de casi 45 grados. Amboran y Honsou chocaron contra la pared, pero el guerrero de hierro se recuperó más rápido. Apuntó por encima del cañón y disparó una sola bala directamente a través del cristalino ojo derecho de Amboran. El guerrero se desplomó hacia atrás, deslizándose por la pared inclinada y dejando un rastro de materia cerebral. Honsou soltó un suspiro y escupió una bocanada de sangre, mientras otra atronadora explosión sacudía el Shendao.
Cogió una espada sierra de uno de los ultramarines muertos y recogió sus cargadores de proyectiles. Tras reincorporarse, se echó al hombro el cuerpo inconsciente del navegante y se dirigió a la esclusa más cercana. «Te has tomado tu tiempo», dijo Zed Dasadra mientras veía arder el casco derribado del Shandao a través del mirador del Raza de Guerra. «Un mes más y nos habría llevado de vuelta al Maelstrom». No te habrías atrevido. «¿Te gustaría pensar eso?», dijo Dasadra, siempre lista para responder con seguridad. Hounsou había visto a Dasadra por última vez en los momentos previos a su asalto de las profundidades de Calf. La última orden que le había dado era que saliera del mundo y se llevara el Raza de Guerra a los confines de ultramar. Tras la huida de Hounsou de las arqueologías subterráneas, una única ráfaga de frecuencia específica procedente de Ultimus Prime indicó a Dasadra el nombre de la nave que debía buscar. El resto había dependido de Hounsou. «¿Quién es?», preguntó Dasadra. Un navegante. Dijo Hounsou. Pensé que podría ser útil. «Mejor ponle una capucha en el ojo antes de que vuelva en sí». Hounsou asintió y entregó el cuerpo inconsciente del navegante Tolvan a un ciervo que lo esperaba antes de respirar el aire amargo y metálico del Strategium. Olía a hierro caliente, aceite quemado y metal golpeado. Saboreó los asquerosos productos químicos del Mechanicum de Caesarin, los burbujeantes fluidos mortales que mantenían vivas a las bestias sirvientes híbridas. Sonrió cuando Dasadra preguntó: «¿Y ahora a dónde vamos? Y no me digas que nos quedamos aquí». No nos quedaremos. Dijo Hounsou. He terminado con ultramar. «¿Aunque no haya caído?», se burló Dasadra. No cayó, pero seamos sinceros. Realmente esperábamos que cayera. «Entonces, ¿por qué vinimos aquí?», Para demostrarles que podíamos. dijo Hounsou. Hemos humillado al reino de Uriel Ventris y casi lo hemos puesto de rodillas, que es más de lo que nadie ha conseguido. «¿Y ahora qué?», preguntó Dasadra. ¿Y ahora qué? El Raza de Guerra era de Hounsou, él y su capitán. Tenían una tripulación y los medios para ir donde quisiera. Sí, había acabado con ultramar, así que ahora solo le quedaba un lugar al que ir. Medrencart. Dijo Hounsou. Volvemos a Medrencart. ¿Medrengard? ¿Por qué?, Porque quiero ver al Señor del Hierro. dijo Hounsou. Quiero